Bien, los datos que tenemos proceden de ese expediente, un expediente bastante amplio, ¿no? Un expediente que lo inicia descendientes de los condenados a finales del siglo XV y de principios del XVI, porque quieren que se reconozca su posición social y que no se les tenga en cuenta que sus antepasados, que sus abuelos, que sus bisabuelos habían sido condenados. Además, ellos, uno de los argumentos que dan, estamos hablando de 1550, 1560, el argumento que dan, que habían sido condenados a penas espirituales y en periodo de gracia, que era lo que comentaba antes, ¿no? En un edicto de gracia, ¿no? Y en ese edicto de gracia pues no había condena física y sobre todo especialmente condena de relajación al brazo secular, ¿no? De acabar en la hoguera, ¿no? ¿Qué es los datos que se pueden extraer? Está todavía en estudio, no lo hemos terminado, ¿no? Pero que está muy lejos de ser que se ha publicado por ahí una persona que encontró ese documento, lo interpretó un poco a la ligera, ha salido incluso en la televisión, en algún programa, creo que fue en ese programa de Cuarto Milenio, y él hablaba de un genocidio. Un genocidio. No fue un genocidio. Hubo condenas a muerte, varios que murieron en la hoguera, no llega en un periodo de 20 años, de 21 años, creo que no llega a los 30, ¿no? Eso está lejos de ser un genocidio. Pero lo que comentaba antes también es que ese grupo de judeoconversos, tanto los condenados a esas penas espirituales como sus hijos y nietos, consiguen superar esa persecución y mantienen el proceso de ascenso social que se había iniciado ya en el siglo XV. O sea que esos judeoconversos superan la persecución inquisitorial, ¿no? Se dan además la circunstancia de que muchos de ellos incluso entran en la Inquisición y algunos son comisarios de la Inquisición. Y aquí en Fregenal se da un caso. El mismo Arias Montano, hay un periodo en que es calificador del Santo Oficio. El padre era notario apostólico, pero él, el mismo Arias Montano, es calificador y va por varios pueblos del distrito de Llerena, del Tribunal de Llerena, informando de algunos casos, sobre todo se conoce el doctor Morocho Gallo, Gaspar Morocho, estudió un caso concreto en que él estaba censurando algunos libros. Por tanto, ¿qué es lo que se puede concluir? Que sí, que hay una persecución inicial de la Inquisición, en el periodo en que todavía no se han constituido los tribunales, son tribunales ambulantes, uno de ellos está en Fregenal, son de los primeros. Hay ese periodo de gracia, edicto de gracia, que lo que se trata sobre todo, como ha estudiado el profesor de Die, es conseguir información para conseguir un control de la población, que en algunos casos de reincidencia de algunos de los encausados sí se les condena a muerte, pero que percentualmente se les relaja el brazo secular. La Inquisición, como saben, no ejecuta, ¿no? Sino que es la autoridad civil, pero que percentualmente esos casos son bastante reducidos, ¿no? Y lo que creo que es más importante, que el grupo de conversos consigue superar esa persecución, ese acoso inquisitorial y consigue la ascensión social que estaban pretendiendo. Tenemos, por cierto, ya que estamos en la iglesia de los jesuitas, tenemos un ejemplo claro, que es Alonso de Paz, que es el fundador, que es un mercader que se enriquece en América, en el Perú. Mi amigo y profesor Juan Luis Folienes Álvarez y yo estamos preparando una biografía sobre Alonso de Paz. Bueno, pues Alonso de Paz, una vez que vuelve, que regresa enriquecido de América, adquiere el título de hidalgo y, por tanto, entra en ese grupo privilegiado que era uno de los objetivos que tenía este grupo judeoconverso. Es otro ejemplo, y aprovechando que estamos en esta iglesia y en el Colegio de los Jesuitas, que fue una de sus fundaciones. Bueno, pues esta iglesia y ese colegio de jesuitas fue la obra de un judeoconverso, Alonso de Paz, que consigue, en ese proceso de ascenso social, ingresar en el grupo hidalgo, en el estamento privilegiado. No sé si he respondido a la pregunta. No sé si alguien más tiene alguna cuestión que quiera preguntar. ¿Alguien más? Bueno, a mí me gustaría preguntarle a Sigfrido, no sé si lo meto un poco en un apuro, pero bueno.
¿Qué podía aportar, qué puede aportarnos un poco sobre la visión del mundo judío converso, pero en este caso en América? Porque es cierto que se intentaron hacer, que no se dejaban pasar a judío converso, intentaban, en fin. Contesto sobre todo a la primera parte de la pregunta. Puedo aportar poco. Eso es lo primero, porque no soy un especialista en el tema. Pero lo sí, bueno, en líneas generales, si podíamos simplemente señalar que, como bien he sabido, en teoría los judíos conversos, no sé si esto está encendido, ¿no? Bueno, por aquí. Los judíos conversos no podían ir a América. Había que presentar también un estatuto de limpieza de sangre, en teoría. Solo por señalar el caso más famoso, que no lo permitieron ir a América, Cervantes, Miguel de Cervantes, el expediente se conserva en el Archivo General de India, trató de ir a América y no se lo permitieron, no consiguió mostrar su limpieza de sangre y no pudo ir. ¿Eso significa que no llegaban? Pues como hemos hablado antes con el resto de leyes, pues evidentemente no era un sistema, podemos decir, perfecto. Y por lo tanto, por supuesto, los judeoconversos llegaron a América. Hace poco tiempo una compañera, viendo una compañera tuya, no sé si fue al menos de una promoción posterior, está haciendo un trabajo precisamente, o ha hecho un trabajo sobre judeoconversos extremeños que llegaron a América, y había encontrado varios que habían llegado a Venezuela, en la zona de Venezuela, en el siglo XVI. Y evidentemente, bueno, pues es un trabajo que requiere lo que es esa investigación, es un poco más dificultosa, porque hay que investigar, podemos decir, en dos ámbitos diferentes. Por un lado hay que investigar en el ámbito, podemos decir, local, lo que ha mostrado aquí Rafa, que no son trabajos muchas veces sencillos. Yo siempre me parece que el trabajo de los historiadores, podemos decir, de historia local, está muy más reconocido cuando es un trabajo dificilísimo, porque claro, irse un archivo como el Archivo Histórico Nacional o el Archivo de India o cualquier otro archivo de este corte es relativamente sencillo. Ahora, bregar con los pequeños archivos parroquiales, con los archivos locales o con la diseminación muchas veces de esta información, lo hace difícil. Y por lo tanto estos trabajos, que requieren estudio, podemos decir, local, y después, de tema general, muchas veces incluso requiere ir a América y hacer la investigación, pues es complicado. Pero evidentemente hay casos, y finalmente, claro, que hubo judeoconversos que llegaron a América. Creo que Rafa quiere hacer una aportación. ¿Quieres comentar algo más? Sí, ¿no? Sobre el tema de los judeoconversos en América. Sí, aparte de lo que comenta el profesor Sigfrido Vázquez, en el caso de Fregenal, bueno, la emigración a América, por cierto, la está estudiando mi compañero y mi amigo Juan Luis Forniele, que ha visto todo el proceso de evolución, que por cierto la emigración a América se dispara en la década de 1570, coincidiendo con el inicio de la crisis. Y respecto a los judeoconversos, es que hemos documentado el caso de familiares de Arias Montano que pasan a América, ¿no? Entre ellos, aparte del capitán Benito Arias Montano, que estudió en su momento, lo ha citado Kiko, el profesor Fernando Serrano. Bueno, el capitán Benito Arias Montano lo adoptó su tío, Benito Arias, su tío abuelo, en la genealogía de antes aparecía y no me dio tiempo a comentarlo, ¿no? Bueno, lo adoptó su tío y con el tiempo, allá en el siglo XVII, se convirtió en el terror de los holandeses en el Caribe, ¿no? Bueno, pues aparte de este Benito Arias Montano, de este capitán Benito Arias Montano, es que su padre, un Juan Rodríguez Santos, también estaba en América, ¿no? Y como comentabas antes, que Sevilla era el gran paso intermedio hacia América, pues en Sevilla estaba la madre de ese capitán Benito Arias Montano, que en cierto momento pide también marchar a América con sus dos hijos, entre ellos el capitán Arias Montano, para acompañar a su marido, ¿no? A Juan Rodríguez Santos. Y me estaba acordando también que en este caso parece que también hay indicios de que fuera de origen judeoconverso esa familia de adopción de Arias Montano en Sevilla. Y el gran amigo de Arias Montano es Gaspar Vélez de Alcocer, está como mercader en América. Que, por cierto, Arias Montano hay un momento en que le pide a Juan Dobando favores personales para apoyar el negocio de Gaspar Vélez de Alcocer, ¿no? Y eso me recuerda que el único documento autógrafo de Arias Montano que se conserva en Fregenal, que es una carta de recomendación.
que probablemente sea de este círculo que estamos comentando, ¿no? Es que no soy muy bien para la tele y estas cosas. Bueno, antes de nada agradeceros esta oportunidad de esta ventanita, digamos, a la cultura y sobre todo a la historia de este pueblo, que yo soy de Higuera, pero básicamente este hinterland lo considero todo uno, toda esta comarca en la historia siempre ha sido, digamos, lo mismo. Y mi pregunta era muy clara y muy concreta. Hemos hablado de Arias Montano, que sí, vivió sus primeros 20 años aquí e inmediatamente se fue a Sevilla. En Sevilla estudió unos 6 años aproximadamente. Hay otra figura también muy importante que es Cipriano de Valera, no sé si le sonará, que es también contemporáneo de Arias Montano. Pero lo que pasa es que Cipriano de Valera, hablando mal y pronto, es la oveja que se salió del redil. Es esa oveja negra que digamos que se pasó al enemigo en ese momento de la monarquía hispánica, que viene a ser la Reforma protestante. Tanto es así que acabó en Ginebra y en Londres. Fue un traductor igual que Arias Montano. Mi pregunta es muy concreta. ¿Qué relación, si sabemos que la tuvieron Arias Montano y Cipriano de Valera mientras estuvieron en Sevilla? Que esas dos mentes, esas representantes, digamos, de la élite cultural de ese momento, que tomaron caminos tan diversos, si sabemos algo de su relación en la Sevilla que era puerto de Indias y, como dijo el profesor Sigfrido, la Nueva York de la época. Muchas gracias. Está preguntando sobre la relación de Cipriano de Valera y Benito Arias Montano en Sevilla durante los años que coincidieron en la... Sí, la relación es la que dice el propio Cipriano de Valera, que había sido condiscípulo de Arias Montano en los estudios en Sevilla. Y se sabe, bueno, se ha estudiado en varios de las investigaciones que se han hecho y está estudiado por varios autores, que Arias Montano en Sevilla, en esa estancia en Sevilla, fue asiduo de esos sermones y esas charlas de estos autores del protestantismo, que después pasaron a ser parte del protestantismo, ¿no? La Cipriano de Valera, el maestro Egidio, en fin, varios autores. Y parece que Arias Montano, en esa etapa de estancia en Sevilla, antes de marchar a Alcalá de Henares, pues asiste a sus charlas y a sus sermones. Y el mismo, como no sé, lo supongo que lo conoce, el mismo Cipriano de Valera se refiere a Arias Montano diciendo que fue su condiscípulo. Por cierto, que esto ha servido a algunos autores, no este conocimiento, sino el nombre de Cipriano de Valera, para decir que también era de Fregenal, basándose en que en Fregenal hay un topónimo que es Valera, que es donde está Nertóbriga, ¿no? Pero parece que no, porque si hubiera sido también él de Fregenal, cuando dice que es condiscípulo, lo primero que hubiera dicho que también era paisano, ¿no? Por tanto, no era de Fregenal. Más lógico que sea de la zona de Valeria, ¿no? Esta ciudad, creo que está en Cuenca, es lo más probable, ¿no? Pero no sería de Fregenal. Respondiendo a la pregunta, sí, lo conocía y eran condiscípulos y por tanto se supone que existía entre ellos un grado de amistad, ¿no? Me recuerda también que vuelvo a nombrarlo y vuelvo a continuar ese homenaje a Andrés Oyola, el profesor Andrés Oyola. Sus últimos trabajos eran la traducción de cartas de Cipriano de Valera. Y era una investigación que tenía en marcha antes de fallecer. Alberto va a hacer otra pregunta. Sí, gracias primero también a los dos, aunque ya los he agradecido antes personalmente. Os quería preguntar, al hilo de lo que venía contando antes Rafa, que estuvo hablando quería dirigir una pregunta a cada uno, desde lo local a más lo universal. En lo local me quería centrar en si nos podías contar un poco más sobre toda esa sociedad fresnense de la época que estaba algo más centrada en el humanismo, que tenía conexiones con el humanismo, esa pequeña escuela local que tuvo Arias Montano, por lo tanto, que le pudo proyectar posteriormente y que le hizo ya incluso ganarse una pequeña fama dentro del pueblo. Y luego a Sigfrido le quería preguntar... A Sigfrido le quería preguntar por esos puentes, continuando con esa idea de los puentes entre Europa y América, cómo la importancia que tenía el puerto de Indias, el puerto de Sevilla, la importancia que tenía de cara a las conexiones que tenía en el pensamiento. Partir también de la base de que todos éramos parte de la misma corona y que además todos
profesábamos el mismo clero, que se producía a raíz de un evento en el que también se encontraba Arias Montano, que fue el Concilio de Trento, que sería la base de todo el barroco, que daría este templo, todos los templos de América y todos los templos de Europa, del sur de Europa de la época. O sea que casi como un movimiento artístico, intelectual, el humanismo nace prácticamente con el barroco. Pues eso, una pregunta dirigida a cada uno. La de Rafa la repito de nuevo, que volver a hablar de esa sociedad fresnense de una perspectiva humanista, o es decir, si esa sociedad fresnense tenía una base ya humanista en la que se pudo formar Montano, que nos hablabas antes de un poquito de las bases que tenía y que le llegó incluso a ganarse una pequeña fama dentro del pueblo y que tenía incluso una parte cuando salió en el registro del pueblo. Sí, me preguntas por ese núcleo cultural que existía en Fregenal, que era el que me refería que había estudiado el profesor Andrés Oyola. Sí, tenemos esos indicios, esos datos que ponía Andrés. Yo he comentado dos de ellos, ese importante número de clérigos, muchos de ellos con una formación intelectual elevada. Que uno de ellos al menos, Arias Montano, habla bastante sobre él, Santiago Vázquez Matamoros, que había estado entre otras cosas en Jerusalén, en Tierra Santa, hizo un viaje por Tierra Santa, y él lo nombra varias veces como una de las personas que más le influyeron en su infancia y juventud, ¿no? El mismo padre también, que fue uno de sus primeros maestros, por eso tuve el interés en leer ese texto, ¿no? Y los conocimientos que le transmitió, entre ellos los de astronomía, que en relación con lo que comentaba el profesor Cifrido, de ese nivel tecnológico que existía en la época, que se demuestra en la misma carrera de India, ¿no? en la casa de contratación. Él puede hablarle mucho mejor que yo. Por tanto, todos esos conocimientos ya existían en Fregenal. Y eso, repito, que es consecuencia y va unido al desarrollo económico y social. Y cuando estaba también pensando en la importancia que tuvo Portugal, porque hay que tener en cuenta una cosa, que entonces la frontera con Portugal era una frontera abierta y, por tanto, no estaba en una situación marginal, ni Fregenal, ni la zona de Extremadura lindante con Portugal. Cuando se cierra la frontera con Portugal es al menos después de la guerra del siglo XVII, la de independencia de Portugal. Hasta entonces los contactos con Portugal habían sido continuos y Fregenal es un ejemplo, Fregenal y otras muchas poblaciones. Ese contacto cultural, poblacional, económico y también cultural, como también señalaba el profesor Cifrido Vázquez. Sí. Más ejemplos de ese núcleo cultural los hay, ¿no? No los he nombrado. En el artículo de Andrés Oyola, que les recomiendo, pueden verlo, ¿no? Una serie del mismo elogio, una serie de composiciones poéticas de algunos clérigos. Les recomiendo la lectura de ese artículo. Primero voy a intentar enlazar con lo que ha dicho Rafa, bueno, aquí sí mejor, y después trato de contestar la pregunta, porque creo que es muy importante. A veces uno de los trabajos más difíciles que tenemos los historiadores es no solo tratar de conocer el pasado, sino tratar de ver cómo era ese tiempo. Y claro, trasladarse casi 300 o 400 años atrás, a veces el mundo es bastante diferente. Yo suelo ver, por señalar una cuestión tonta con respecto a lo que estaba... La frontera estaba más cerca, podemos decir, Portugal estaba mucho más cerca. Hay que recordar que Olivenza va a ser portuguesa hasta el siglo XIX, hasta el principio del siglo XIX, así que Portugal estaba todavía más cerca de lo que lo tenemos ahora mismo. Eso por un lado, es solo una pequeña anécdota. La segunda cuestión, con respecto a estos núcleos, nosotros tenemos una idea, sobre todo en este tiempo que se habla esto de la España vaciada y estas cuestiones, o vacía, como queramos, de una España podemos decir, con un núcleo muy potente en Madrid y unas periferias que son las actividades económicas, donde está la actividad económica. En el siglo XVI y gran parte del siglo XVII, la actividad económica estaba en el centro, era Castilla en general, pero, por ejemplo, Extremadura, que fue siempre un espacio fundamental para la ganadería, sobre todo, pero también para el comercio, no solo con Portugal, sino con la tradicional Ruta de la Plata, que marcaba un eje comercial fundamental. Y
Extremadura, aunque ahora nos cueste trabajo entenderlo, era un núcleo fundamental de la corona en ese momento, y sus ciudades, porque vuelvo a la idea de antes, Fregenal era el rango de una ciudad, aunque no lo tuviera formalmente, pero por su tamaño y por su importancia era equivalente. Habéis visto, por ejemplo, por decir el ejemplo, Cáceres, por decir, era la mitad que Fregenal, ¿no? Por señalar una cuestión. Y entonces, claro, a veces nos cuesta trabajo mentalmente hacernos la idea de la importancia en el conjunto que tenían estas poblaciones y su importancia dentro de lo que era la propia corona en ese momento. Y claro, estos núcleos intelectuales en estos espacios que hoy nos parecen pueblos, en aquel tiempo eran ciudades, era el rango de una ciudad de lo que tendríamos hoy en una ciudad, y situado en una zona fundamental, un eje económico fundamental como es la Ruta de la Plata y como era la frontera con Portugal, que no era tal, que eso es muy importante. No existía realmente, estaba bastante abierta, pero es que en 1580 desaparece. No hay frontera ninguna, es la misma corona. Sí existían fronteras, pero bueno, queremos decir, desde el punto de vista de quién era el rey, era el mismo. Entonces son cuestiones que a veces, ya digo, nos cuesta trabajo de entender, y ese es el esfuerzo que hacemos los historiadores, tratar de traer a los que no soy expertos en el tema, cómo era el mundo de ese tiempo. Claro, eso es lo que a veces cuesta trabajo. Y enlazando con la pregunta, podría decir, como este de Sevilla va a defender aquí... No, Sevilla era el puerto de América porque la corona decidió que era, podemos decir, un lugar desde el que controlar. Básicamente lo que le interesaba a la corona era las transacciones comerciales y el tráfico que pasara en un solo punto para poder mantener su porcentaje del comercio y del negocio con América. Pero es muy interesante lo que traes también, porque enlaza con la intención que yo traía con esta conferencia, y es que desde Sevilla, pero en realidad hubiera ido de cualquier otro sitio igualmente, lo que se está llevando son todas esas ideas nuevas, y me alegro que hayas traído la idea de la contrarreforma, que también podemos decir, nosotros somos muy deudores de la historiografía del siglo XIX, en el que se ve de esto de una manera muy negativa. La contrarreforma en su momento fue un avance intelectual y religioso, por supuesto, de primer orden, que cambió la vida de toda Europa. Entre otras cuestiones, fijó los principios sobre los que se regía, podemos decir, las luchas políticas en un espacio como fue la guerra después de los 30 años, que desangró Europa. Curiosamente, en España no hubo esos problemas. Y esas son algunas de las ideas. Y lo que sirvió también fue para, podemos decir, transmitir desde Sevilla, ya digo, desde Castilla, llevar todo ese mundo occidental y aplicarlo en América y convertirlo en un espacio diferente, porque una de las cuestiones curiosas es que América evidentemente no era Europa, pero me refiero no geográficamente, sino culturalmente. ¿Por qué? Porque la población autóctona no desapareció, sobre todo en la América hispana, a diferencia de lo que harían los anglosajones en otros espacios, o los franceses quizá menos. Lo que se hizo fue, como he tratado de demostrar, fue gestionar una población que ya existía allí, y eso dio lugar a unas características específicas. Es decir, se llevaron cuestiones europeas, ideas, principios, religión, pero lo que se acabó, podemos decir, produciendo en América fue una realidad diferente, que se parecía, como dice, si uno va a América encontrará iglesias similares a estas, pero después los que estaban allí, podemos decir, lo transformaron a su modo de entender el mundo. Yo creo que esto también es muy interesante, porque lo que va a significar también es que, yo digo también esto algunas veces en clase, y es que América fue un laboratorio de ideas, donde los europeos ensayaron cosas que no se ensayaron antes en otros sitios. Yo digo siempre cuando se habla, Europa la cuna de la democracia, pues sería en Atenas, porque el resto del tiempo los primeros ejemplos de democracia contemporánea se van a dar en América. No solo los Estados Unidos, que quizás es lo más evidente, sino las repúblicas independientes iberoamericanas o hispanoamericanas van a tener que ensayar sus modelos democráticos, entre comillas, muchos de ellos no lo eran, pero porque tampoco tenían mucha referencia. Y Europa va a tardar en tener repúblicas y tener democracia, va a tardar por lo menos por delante casi 40 o 50 años después que los americanos. Solo por señalar un ejemplo. ¿Cómo es posible que eso ocurra antes en América?
Pues porque América era la vanguardia de la intelectualidad, es decir, donde se aplicó las ideas que se estaban ensayando en Europa, las ideas políticas, las ideas religiosas, las ideas económicas, todas se van a aplicar en Europa, en América, antes incluso muchas veces que en Europa. Al menos es la perspectiva que yo tengo, y creo que a veces nos ayuda también a ser un poco, podemos decir, más modestos con respecto a dar lecciones a Iberoamérica, cuando nosotros muchas veces hemos tenido que aprender de ello, y es más, seguimos aprendiendo. Vale. ¿Hay alguien más que quiera hacer algún tipo de cuestión? Sí, Antonio. Quería hacer una pregunta a don Rafael a colación de lo que ha dicho el compañero sobre Cipriano de Valera, que es un personaje interesantísimo, también coetáneo de Arias Montano, y es que hasta donde tengo entendido, de Fregenal dependían otros núcleos humanos, otras poblaciones como Valera, ¿no?, que han acabado desapareciendo con el tiempo, pero que están todavía en el imaginario colectivo, como por ejemplo pueden ser mis abuelos, que son octogenarios, y les hablo de Valera y todavía tienen un leve recuerdo, o que han oído hablar, o lo que sea, de estas poblaciones que ahora están perdidas en el campo. Entonces me gustaría saber, estas poblaciones, que además sé que no solo estaba Valera, sino que había alguna que otra más, cómo han ido desapareciendo, cómo eran y cómo han ido desapareciendo con el paso del tiempo. No solo Valera, sino aquellas que hubieras, que a raíz de qué han ido desapareciendo o han desaparecido y en qué han quedado, además de, por supuesto, estar en medio del campo. Más que poblaciones establecidas, me estoy acordando también, por ejemplo, una que fue aldea de Fregenal, que fue La Marutera, ¿no? Que actualmente es el topónimo que se conserva como topónimo de La Lama, que está en términos de Fregenal, aunque sea en una parte que linda con Bodonal de la Sierra, ¿no? Bueno, pues pequeños núcleos, aldeas, que como hay una redistribución de la población a lo largo de los siglos, pues van desapareciendo. No le veo más. Pero algunos se mantienen como pequeños núcleos de población, se van degradando lentamente. Por ejemplo, el caso de La Marutera, que sí hay documentación, pues La Marutera todavía conserva unos habitantes, a final del 15 los tiene, y cuando ya se da por despoblado es en el 17, es cuando se procede a repartir su término entre Bodonal y Fregenal, ¿no? En Valera consta sobre todo como topónimo, pero como documentalmente, como núcleo de población, no lo conozco claro, testimonio. Yo ¿no? quería decir, sobre todo, a raíz de qué proceso histórico o económico o crisis o cualquier cosa o cualquier acontecimiento de ese tipo, a partir de qué empiezan a despoblarse o qué causa hace que empiecen a despoblarse y a desaparecer o a integrarse en otros municipios. Bueno, causa, por ejemplo, económica. Igual que tenemos causa económica para la despoblación que se está produciendo en la actualidad. Un proceso puede ser equivalente, ¿no? Que no hay una causa específica. En vale, caso, exactamente. Que no hay una causa específica, sino que con el paso del tiempo que no hay causa específica. Vale, unos van creciendo, otros van disminuyendo hasta desaparecer, pues por causa, especialmente causa económica, ¿no? Cambio de rutas comerciales, crecimiento de otras zonas, no hay una causa. En el caso este que me comenta, de Valera, por ejemplo, o La Marutera, no hay una causa especial, ¿no? Se puede agravar, no creo que les afectara especialmente a La Marutera. Podría haberle dado las puntillas ya, que son las epidemias que hubo a final del 16, ¿no? También había habido algunas anteriores. A principios del siglo del XVI también hay una crisis demográfica, ¿no? Que no lo he puesto en el gráfico. Aquí en Fregenal está la de 1506, que se prolonga durante varios años, y todavía en la década de 1520 hay rasgos de esas crisis, ¿no? Son crisis, hambruna, crisis que van unidas a crisis epidémicas, pero que no hay una causa específica. No, yo no la conozco, no la conozco. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿alguna cuestión más? ¿Quiere hacer alguien? Bueno, a mí me gustaría preguntarle a Sigfrido, puesto que ha introducido un tema que a mí me resulta muy interesante, que ya ha introducido la idea de dos modelos de colonización, de dos modelos de tratamiento al pueblo indígena en América, uno el anglosajón, otro el hispano, y me gustaría que si podía incidir un poco más en ello para abrir un poco el debate.
Además que me hace preguntas difíciles. Oye, yo en el examen no me he portado así contigo, ¿eh? Wow, es nada menos que compararlo. Bueno, lo que en líneas generales, lo fundamental tenemos que, bueno, hay muchísimos factores, no solo es el modelo, podemos decir, colonial. Yo siempre digo, por ejemplo, los tiempos históricos fueron totalmente distintos. No es lo mismo principios del siglo XVI, a la llegada del europeo, que hay que pensar que los británicos, el famoso Mayflower del que hablan tanto, llegan en el siglo XVII, es decir, llega un siglo después, ellos llegan a América un siglo después, y llegan a sitios muy diferentes, porque si podemos decir modelo español ¿dónde? En el Caribe, en Ecuador, el modelo en el Río de la Plata, o en Perú o en México. Pues si viéramos unos sitios pasaron unas cosas y en otros pasaron otros. Por ejemplo, creo que es fundamental para mí es podemos decir, el nivel de organización política que tienen los pueblos a los que llegaron los europeos. Yo me gusta hablar en esto siempre de los europeos en general. La costa este de los Estados Unidos, a la llegada de los europeos, básicamente eran poblaciones que, así entre comillas, que estaban en una organización entre comillas, de tribus, ¿no? Mientras, por ejemplo, los españoles cuando llegan a México o a Perú se encuentran en unos estados plenamente constituidos, donde hay una jerarquización, una organización política, económica, social, religiosa, podemos decir, muy compleja. ¿Qué ocurre en esto? Que, por ejemplo, yo siempre digo que para los castellanos, para los españoles, fue muchísimo más fácil conquistar México y Perú que conquistar otros territorios. Y el ejemplo es bien sencillo. ¿Cuánto tardó Cortés o Pizarro, tardaron Cortés y Pizarro en conquistar esos en pedazos de imperio? No voy a entrar en profundidad, pues tardaron, en el mejor de los casos, un par de años, 3 años. ¿Cuánto tardó España en conquistar, por ejemplo, el interior de México, el norte de México, o al sur, o el Río de la Plata y la Patagonia, por ejemplo? Nunca. Fueron incapaces. O la Amazonía, todavía Brasil no ha controlado el de esto, estamos en el siglo XXI. ¿Por qué? ¿Cuál es la gran diferencia? Porque al existir una estructura estatal es mucho más sencillo, podemos decir, sustituir tus estructuras por las que ya existían. Por lo tanto, la población, yo digo entre comillas, que solo lo cambiaron de señor. Hubo muchísimos más matices. Lo digo porque esto se ve por el mundo y ya me vaya a llevar yo una poca de colleja. Pero bueno, estoy acostumbrado, no pasa nada. Lo que sí está claro es que controlar un territorio que ya estaba organizado previamente es mucho más sencillo. Digo, el ejemplo más claro es cuando los europeos, los mismos castellanos, llegan al Caribe, podemos decir, el Caribe acaba hecho unos zorros. Por eso Montesinos acaba teniendo el grito, porque es que se quedaban sin indios, no porque, podemos decir, porque los quisieran acabar con ellos, porque es otra de las cuestiones. Por supuesto, el que cruzó el Atlántico era para hacerse señor de vasallos, entre comillas, y no tener que trabajar, que trabajaran los indios, que para eso se había atravesado el océano y había gastado su dinero. Claro que no quería que se les murieran los indios, pero se les morían. O los mataban ellos a lo mejor por la manera de tratarlos que tenían. Sin embargo, la población la población del Caribe casi desaparece y sin embargo en México y Perú hoy día tú ves las poblaciones autóctonas, ¿no? Siguen allí, de alguna manera, siguen allí. ¿Fue porque los españoles fueron mejores o peores? Yo creo que tiene mucho que ver con las propias condiciones internas. Por lo tanto, cuando los británicos van a llegar a unos territorios donde las estructuras sociales y políticas, podemos decir, son mucho más débiles, pues tienen menos capacidad podemos decir, de resistir. Además tienen una diferencia fundamental y es, podemos decir, el espacio para huir. El subcontinente norte, Norteamérica, es enorme. Cabría Europa y varias veces. ¿Y qué es lo que ocurría? Pues lo que es la política, podemos decir, de la mayoría de las poblaciones indígenas fue decir, bueno, que se queden estos ahí, que nosotros nos vamos un poco al interior. Se fueron yendo un poco al interior, hasta que se quedaron sin territorio, evidentemente. Y es por eso la población india también eran unas densidades de población muchísimo más bajas. Por lo tanto, yo creo que además eso es mucho de nuestra mentalidad, podemos decir, eurocentrista. Pensar que la culpa solo es de lo que pasó, tanto lo bueno como lo malo, solo de nosotros los europeos. Yo creo que hay que meter en esta fórmula, hay que meter a las poblaciones que existían allí, a sus condiciones, la situación climática, la situación geográfica, es decir, hay muchos factores. Y ya digo, y también el tiempo. Los británicos contaron con una ventaja enorme para gestionar su continente o los territorios suyos. Es que tenían toda la experiencia de 100 años anteriores por parte de los españoles, que ya sabían cómo se organizaban las cosas y cómo se les sacaba beneficio a aquello.
por ejemplo. Ya digo, es una respuesta, o sea, es un tema muy, muy complejo, pero creo que es muy interesante que se plantee esa perspectiva de por qué en unos sitios pasó una cosa y en otros pasaron otras distintas. No sé si te he contestado. Estás aprobado, venga. Bueno, si nadie tiene ninguna cuestión más que quiera hacer, pues podemos dar por finalizada la mesa redonda y nada, nos vemos mañana. Y nos vemos mañana pues a las 9:30, continuamos con la segunda sesión.